Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano Dagoberto Ramírez. Y me encuentro acá desde el monte como toda la semana con el propósito de compartir una palabra de Dios que sé que te va a bendecir. Hoy Dios ha puesto una palabra en mi espíritu que yo sé que te va a edificar. Pero antes de empezar quiero invitarte a que si no te has suscrito al canal te suscriba, le dé like al video y lo comparta con alguien más. La palabra que traigo para hoy la he titulado Ocupado en el Espíritu. Quiero hablar de la importancia de ocuparnos en los asuntos de Dios. Jesús dijo en una ocasión, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si usted es una persona que ya está en los caminos de Dios, debe de entender que debe de ocuparse constantemente en la cosa de Dios. Debe estar involucrado en todo lo que Dios manda. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad de Dios y que termine su obra. Es decir, que constantemente Él estaba envuelto en las cosas de Dios. Tú tienes que tener la actitud y entender que en todas las cosas de Dios tú debes estar ahí presente. La Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso quiero leer una palabra que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 5 para empezar con esta palabra que me ha tocado mucho y yo sé que también te va a ministrar. La Biblia dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en la cosa del Espíritu. Este texto revela algo muy poderoso y es que enseña que nuestra primera ocupación en la cosa de Dios debe ser en nuestra mente. La Biblia dice, los que son del Espíritu piensan en la cosa del Espíritu. Es decir, que lo que da señal del lado que tú estás es en la cosa que tú piensas, en qué tú mantienes tu pensamiento. Si tú vives pensando en las cosas de la carne, es una señal que tú no eres del Espíritu, porque los que son del Espíritu piensan en la cosa del Espíritu. Por eso Dios le dijo a Josué, mira, en el libro de la ley meditará en él día y noche, es decir, día y noche tendrá tu mente ocupada con la palabra de Dios. Porque el texto señala la mente, porque la mente es la parte más vulnerable del hombre y es la parte que Satanás busca para atacar. Él sabe que si controla tu mente, entonces puede controlar toda tu vida. Ahora bien, Satanás no puede llenar una mente que esté llena. Satanás solo puede llenar una mente que esté vacía. Por lo tanto, debemos procurar cada día ocupar nuestra mente en las cosas que son del Espíritu. La Biblia dice en el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa ocupación que comienza en la mente, la Biblia dice que trae como consecuencia, como resultado, vida y paz. Pero el tú tener tu pensamiento siempre enfocado en la cosa de la carne, la Biblia dice que lleva a cabo la muerte. También la Biblia enseña que nosotros tenemos que tener un culto en nuestra mente, un culto racional. En el libro de Romanos capítulo 12, el verso 1 dice la palabra de Dios, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, la Biblia habla de un culto que comienza aquí. Tu primera adoración tiene que venir del Espíritu, pero tiene que tener un culto siempre, constantemente, aquí. Y en el momento que Satanás quiera traerle un pensamiento negativo, que como estamos en un cuerpo de carne, estamos sujetos a debilidades, todos tenemos pensamientos malos. Pero la Biblia dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es decir, que la verdadera espiritualidad no es ausencia de pensamiento malo, sino saber reprender esos pensamientos malos cuando llegan a tu mente y entender que tu mente no debe estar ocupada en cosas de la carne, sino en cosas del Espíritu. El verso 2 dice y habla de la importancia de renovar nuestra mente, de renovar nuestro entendimiento. Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente debe ser renovada y la renovación de nuestra mente debe ser constante. En el momento que nosotros vinimos a los pies de Jesús, la Biblia dice que nosotros recibimos la mente de Jesús, ya tenemos la mente de Cristo. ¿A qué hace referencia? Usted se podría preguntar, pero si tengo la mente de Cristo, ya no debería pensar cosas malas. No, es una mente que piensa igual que Jesús. ¿Usted cree que a Jesús en su humanidad no le vinieron pensamientos malos? Claro que vinieron, pero Él los sabía sujetar. La Biblia dice que Él soportó todas las tentaciones, y hay tentaciones
La mayoría de las tentaciones comienzan por lo que nosotros vemos y comienzan a ministrarnos en nuestro pensamiento. Y dependiendo de la libertad que nosotros le demos a ese pensamiento, entonces nosotros podemos llegar a consumar un pecado que comenzó aquí. Por eso nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. Y cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, nuestra mente, entonces el texto dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros no podemos conocer la voluntad de Dios, la obra de Dios, lo agradable de Dios, si nosotros no comenzamos por transformar nuestra mente. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando ocupamos nuestra mente en la cosa del Espíritu. Ahora bien, ¿cuáles son esas cosas del Espíritu? En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, el verso 12, el apóstol Pablo le dice lo siguiente a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire el consejo de Pablo, el mandato de Pablo a Timoteo. Entre tanto que yo voy, ocúpate. ¿En qué? En la lectura, en el ejercicio espiritual. Tú debes ocuparte cada día en la cosa del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? La oración, la lectura de la palabra de Dios. La Biblia dice que el Espíritu fue que inspiró las Escrituras y Él quiere que tú te ocupes en ellas. Por eso el mandato de Pablo a Timoteo es: ocúpate en la lectura. Tú tienes que diariamente leer la palabra de Dios y ejercitar. El Espíritu es como un bebé que tú debes vivir alimentándolo con la palabra de Dios. Cuando tú vives constantemente en la palabra de Dios, tu espíritu se mantiene ardiente, se mantiene fortalecido. Otro consejo que te puedo dar, que a mí me ha ayudado bastante en mi camino espiritual, es no solo leer la Biblia, sino leer otros materiales, leer libros. La lectura de libros de hombres de Dios que ya tienen una larga carrera en el camino de la fe, te pueden ayudar a alimentar tu espíritu. Tú debes ocuparte en la lectura. Por eso la palabra de Pablo aquí es general: ocúpate en la lectura. Indaga, investiga, tienes que interesarte por los asuntos divinos, tienes que interesarte por temas de la palabra de Dios. Es la razón por la cual en unos días vamos a empezar una serie acerca de los dones del Espíritu, acerca de los dones espirituales, porque la Biblia dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces tengo un interés de estudiar acerca de los dones y compartirlo con ustedes, porque eso es parte de ocuparnos en el Espíritu. Tú tienes que interesarte por temas bíblicos, por conocer más acerca de Dios, por conocer más acerca del Espíritu Santo, acerca de su obra, y ocupar tu mente en cosas espirituales, no en cosas carnales. Y también le dice la exhortación y la enseñanza. Es decir, yo quiero que tú te ocupes primero en leer, en alimentarte, en recibir, y después te ocupes en dar. Entonces hay personas que se quieren ocupar en dar sin primero haberse ocupado en recibir. Tú tienes que ocuparte a recibir de Dios para que después tú puedas dar. Y una vez que tú te ocupes en las cosas de Dios, la Biblia dice que eso trae vida y trae paz, y tu vida espiritual comienza a arder. En el verso 14, oiga la palabra que dice Pablo: no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué está enseñando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, y es algo lógico, que el no ocuparse en la cosa de Dios es de cuidar el don de Dios. O sea, si tú no te estás ocupando en los asuntos divinos, en la predicación, en la exhortación, en la oración, esa es la señal de que usted está descuidado. Por eso el apóstol Pablo dice: ocúpate y no descuide el don de Dios, porque lo que va a mantener el don de Dios ardiendo es tu ocupación, en qué tú te ocupas. Y el verso 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Permanecer. Me agrada la palabra permanecer, porque una cosa es un día ocuparte en la lectura y otra cosa es permanecer constantemente ocupado. Es decir, que usted no debe leer la Biblia un día, usted debe leerla diariamente. Usted no debe orar un día, usted debe orar diariamente, porque debe permanecer en esa ocupación espiritual, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Es decir, que la Biblia nos manda a ocuparnos en la cosa del Espíritu, es para nuestro beneficio y para el beneficio de los demás. Nosotros fuimos llamados a ser edificados y a edificar a otra persona, pero eso solo va a pasar cuando nos ocupemos en la cosa del Espíritu. El verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. En la segunda carta
El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cada vez que yo voy a orar me acuerdo de ti en mis oraciones, al ver la fe que hay en ti, la cual sé que habitó en tu familia también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. La Biblia dice que él le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Algo le pasó a Timoteo en el camino y fue que Timoteo dejó su ocupación en las cosas de Dios y por el miedo de la persecución de la época, y la Biblia dice que el don se apagó. Por lo cual el apóstol Pablo le dice, quiero que te vuelvas a ocupar para que el don se vuelva a arder en ti. Entonces, esta es la palabra de exhortación que yo tengo para ti. Hay personas que tienen que comenzar a ocuparse en las cosas de Dios. Y hay otros que un día estuvieron ocupados y se desconectaron. Este es el tiempo de volver a ocuparnos en la cosa del Espíritu. Yo espero que esta palabra haya bendecido tu vida, haya sido de bendición para ti. Te voy a invitar a que si no te has suscrito al canal, te suscribas, le dé like al video y lo comparta con alguien más. Muchas bendiciones.